14 guerreros de élite de la vanguardia del Pico de Hierro yacían destrozados a lo largo de la frontera de Blackwood. Su derrota manchaba el paisaje invernal. No habían estado cazando una presa ordinaria, sino a una única y desesperada Omega que de alguna manera los había vencido a todos. Cuando la increíble noticia llegó al rey Alpha Zodiac Croft, su orden fue absoluta. Tráiganmela. Viva. El gran salón del fuerte Hayridge era usualmente un lugar de risas estruendosas, jarras chocando y el pesado y opresivo aroma de la dominación alfa. Esa noche, sin embargo, reinaba un silencio sofocante. Las enormes hogueras del hogar crepitaban y siseaban, proyectando largas sombras erráticas contra los antiguos muros de piedra. El rey Alpha Zodiac Croft estaba de pie a la cabecera de la pesada mesa de roble, con las manos apoyadas sobre la madera llena de cicatrices. A sus 32 años, Zodiac había pasado la última década uniendo violentamente los territorios del norte. Era un estratega, un gobernante que regía con lógica fría y una crueldad implacable. No toleraba el fracaso. Y ciertamente no toleraba la escena que en ese momento sangraba sobre el suelo de piedra. Braddock, el comandante de la vanguardia del Pico de Hierro, la unidad de ejecutores más temida de Zodiac, estaba de rodillas. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo grotesco, el hueso presionaba visiblemente contra su armadura de cuero desgarrada. Profundas y dentadas marcas de garras surcaban su pecho, habiendo atravesado la parte más gruesa de su cota de malla con una precisión aterradora. Jadeaba, ahogándose en su propia sangre, y solo se mantenía en pie gracias al agarre de 2 guardias de la fortaleza. 14, dijo Zodiac. Su voz era un retumbar bajo y vibrante que hizo que los lores y generales circundantes se tensaran. Envié a 15 de mis mejores guerreros a limpiar un patético campamento de renegados cerca del cruce de Oak Haven. Y tú regresas solo, Braddock. Explícate. Braddock tosió, un sonido húmedo y estertoroso. Una emboscada, mi rey, pero no un ejército. Fue un solo lobo. Un murmullo recorrió el salón. Silas Beckett, el beta y estratega jefe de Zodiac, salió de las sombras. ¿Un solo alfa renegado derribó a 14 miembros de la vanguardia? Imposible. Ni siquiera las bestias legendarias de las tierras heladas podrían lograr tal hazaña sin sufrir heridas mortales. No era un alfa, resolló Braddock, con los ojos desorbitados por un terror visceral persistente. Levantó la vista, encontrándose con la gélida mirada gris de Zodiac. Una omega, señor. Una hembra. El silencio se desplomó sobre el salón, más pesado que un techo derrumbado. En su mundo, las omegas eran las cuidadoras, las pacificadoras. Su biología las hacía más pequeñas, sus temperamentos naturalmente sumisos para evitar conflictos. Que una omega derribara siquiera a un guerrero entrenado era una anomalía fisiológica. Derribar a 14 era un oscuro cuento de hadas. Estás delirando por la pérdida de sangre, Braddock. Lord Harrington, un noble llorón de las tierras fluviales del sur, se burló desde un lado. ¿Una omega? Se habría sometido en el momento en que le mostraras los colmillos. No nos mostró su garganta, gruñó Braddock. Un repentino arrebato de ira defensiva le dio fuerzas. Nos arrancó las nuestras. No luchó con fuerza bruta, mi rey. Luchó como un fantasma. Usó el terreno, las caídas de árboles, las trampas, el barro helado de la orilla del río. Cuando cambió de forma, no se transformó por completo. Se mantuvo en una forma intermedia, con astucia humana y velocidad de lobo. Atrapó a mis hombres en el estrecho desfiladero de la cresta de Blackwood y los masacró uno por uno. Olía a lluvia y pino machacado, un aroma puro de omega, pero con la intención asesina de un depredador hambriento. Zodiac no desestimó la afirmación. Caminó lentamente alrededor de la mesa, sus pesadas botas resonando en la piedra. Se agachó frente a su comandante destrozado. Podía oler la verdad en Braddock. No había engaño, solo una profunda vergüenza y un miedo puro. El clima político del reino era precario. Los lores del sur, como Harrington, ya susurraban sobre rebeliones, cuestionando el puño de hierro de Zodiac.
Si se corría la voz de que la guardia de élite del rey había sido diezmada por una sola hembra de bajo rango, destrozaría el mito de la invencibilidad de su manada. Sería una chispa en una habitación llena de barriles de pólvora. Pero más allá de la catástrofe política, algo más oscuro y mucho más primitivo se agitó en el pecho de Zodiac. Intriga, fascinación. Una Omega con la brillantez táctica y el instinto letal para desmantelar un escuadrón de élite. Era un arma viviente, una imposibilidad genética que necesitaba comprender. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Zodiac, su tono mortalmente tranquilo. Se quedó atrás para proteger el cruce, susurró Braddock. Estaba ganando tiempo para que el resto de los renegados, los enfermos, los cachorros, cruzaran el río Trent. Creo que le rompimos una pierna. No pudo haber ido muy lejos. Zodiac se puso de pie, su imponente presencia llenando el cavernoso salón. Se volvió hacia su beta. Silas reúne a 30 hombres, armadura ligera, sabuesos de rastreo, redes de plata. Lord Harrington dio un paso adelante, con el rostro enrojecido. Mi rey, seguramente vamos a ejecutar a esta salvaje y a montar su cabeza en las puertas para restaurar el honor de la vanguardia. Los ojos de Zodiac se clavaron en Harrington, brillando con un peligroso oro luminoso por una fracción de segundo. El honor es un lujo para tiempos de paz, Harrington. Este reino funciona con poder. Si hay una loba ahí fuera capaz de reescribir las leyes de nuestra naturaleza, no dejaré que se pudra en el barro. Zodiac miró de nuevo a Silas, su voz resonando en los muros de piedra, final y absoluta. Cazadla. No me importa cuántos hombres se necesiten, pero escuchadme con atención. Quien le aseste un golpe letal me responderá personalmente. A la Omega que derribó a la mitad de mis guerreros, la quiero traída ante mí, viva. El dolor era una entidad viva y coleando que roía el muslo de Briar Hayes. Se acurrucó bajo las raíces podridas de un antiguo cedro volcado, rellenando su profunda herida con musgo húmedo y milenrama machacada. Sus manos, cubiertas de sangre seca que pertenecía enteramente a los hombres del rey, temblaban violentamente por la adrenalina y el frío cortante de los vientos del norte. Briar tenía 22 años, aunque la dura vida de una renegada perseguida la hacía sentir siglos mayor. No se suponía que fuera una asesina. Según todos los mandatos biológicos, era una Omega, su aroma naturalmente calmante, sus instintos programados para la crianza y la cohesión de la manada. Pero la biología no había contado con Cassius. Cassius había sido un alfa renegado exiliado de las cortes del sur por traición. Había encontrado a Briar huérfana a la edad de 10 años y reconociendo una chispa feroz y obstinada en sus ojos color avellana, decidió entrenarla. Esperarán que te sometas, pajarito, le había dicho, día tras día, año tras año, mientras la arrojaba al barro. Usa su arrogancia. Ellos luchan con orgullo. Tú lucharás por la supervivencia. El orgullo sangra, la supervivencia no. Cassius ya estaba muerto, asesinado por las patrullas del rey hacía 3 inviernos. Pero sus lecciones habían mantenido con vida al campamento de renegados de Oakhaven. Hasta ayer. Briar apoyó la cabeza en la tierra helada, cerrando los ojos. Lo había logrado. Había mantenido a raya a la vanguardia el tiempo suficiente para que los ancianos y los niños cruzaran las gélidas corrientes del río Trent. Ahora estaban a salvo en los territorios neutrales. Lo había pagado con la vida de 14 hombres que pensaban que era una presa fácil, y ahora lo estaba pagando con su propio cuerpo. Tenía una fractura grave en la pierna izquierda y una profunda laceración en las costillas. Un aullido bajo y resonante retumbó en la cresta de Blackwood. No era el aullido salvaje y caótico de un renegado. Era sincronizado, disciplinado. Rastreadores. Los ojos de Briar se abrieron de golpe. El rey no había enviado solo otra patrulla, había enviado una partida de caza. Se obligó a moverse, mordiendo una correa de cuero para ahogar sus propios gritos mientras se ataba la pierna con fuerza, con tela rasgada y una rama resistente. Ya no podía escapar de ellos.
pero podía hacerles sangrar por cada centímetro de terreno que tomaran. A 5 kilómetros de distancia, Silas Beckett cabalgaba, liderando a un grupo de 30 rastreadores fuertemente armados a través del denso bosque de pinos. Silas era un hombre meticuloso. No compartía el desdén de Harrington por la Omega. Compartía la curiosidad clínica de Zodiac. Leía las huellas en la nieve como un manuscrito morboso. «Arrastra la pierna izquierda», señaló uno de los exploradores principales, apuntando a un surco distintivo en la nieve junto a las huellas de las botas. «Está perdiendo sangre. La tendremos antes del anochecer». «No la subestimes», ordenó Silas bruscamente, sus ojos escaneando el denso dosel de ramas de arriba. «El comandante Braddock nos lo advirtió. Quitad los ojos del suelo y ponedlos en los árboles. No lucha como un lobo. Lucha como un gorila». Su advertencia llegó segundos demasiado tarde. Cuando la vanguardia de la partida de rastreo pasaba bajo 2 enormes robles, un sonido agudo y seco resonó en el silencioso bosque, el sonido de una cuerda tensa que se rompía. Un enorme tronco con púas, suspendido a 6 metros en el aire y oculto por ramas de pino, se balanceó hacia abajo con una velocidad aterradora. Se estrelló contra 3 guerreros, arrojándolos de sus caballos y aplastando sus pechos al instante. El caos estalló. Los caballos relincharon, encabritándose de pánico. «¡Emboscada! ¡Formación defensiva!», rugió Silas, desenvainando su espadón. Desde las sombras de la cresta, un cuchillo arrojadizo silbó en el aire, hundiéndose en la garganta del explorador que acababa de hablar. Antes de que el cuerpo siquiera tocara el suelo, una figura cayó de las ramas inferiores de un abeto cercano. Briar no les dio tiempo a organizarse. Cayó al suelo en un giro fluido, ya en su forma intermedia. Sus uñas se habían alargado hasta convertirse en viciosas garras de obsidiana, y sus dientes eran colmillos afilados, pero conservaba su equilibrio y movilidad humanos. Se movía con una gracia desesperada y aterradora. Se agachó bajo el golpe de una espada de un guerrero enorme, rasgando su arteria femoral con sus garras en un solo movimiento, y luego usó su cuerpo al caer como escudo contra un virote de ballesta. «¡Atrapadla con la red! ¡Usadla de plata!», gritó Silas, dándose cuenta de la velocidad salvaje de la mujer que tenía ante él. Se movía demasiado rápido para las armas convencionales, y las órdenes de Zodiac resonaban en su mente. «¡Viva!». 5 guerreros se abalanzaron, lanzando pesadas redes de malla entrelazadas con plata pura. Briar esquivó las 2 primeras, saltando sobre una roca y clavando la rodilla en la cara de un tercer rastreador, destrozándole la mandíbula. Pero su pierna fracturada finalmente cedió. Aterrizó mal, un destello cegador de agonía le recorrió la columna vertebral. Tropezó, y en esa fracción de segundo de vacilación, una red de plata se estrelló sobre ella. El metal chisporroteó contra su piel, quemando su carne expuesta. Briar gritó, un sonido desgarrador y gutural mientras se debatía contra la malla pesada. Luchó como un gato montés atrapado, lanzando mordiscos a las manos que intentaban sujetarla, arrancando los guantes de cuero de 2 hombres antes de que Silas finalmente diera un paso adelante. Golpeó con fuerza el pesado pomo de su espada contra el costado de su cabeza. El mundo explotó en una luz blanca y luego se desvaneció en un gris sordo y palpitante para Briar. Se derrumbó en la nieve, con el pecho agitado, la plata quemándole la piel, pero forzó sus ojos a permanecer abiertos, mirando a Silas con un veneno puro e inalterado. Silas la miró, respirando con dificultad. Miró a los 4 hombres que acababa de incapacitar en menos de 60 segundos, a pesar de una pierna rota y el agotamiento. Se agachó, estudiando su rostro surcado de sangre, notando la delicada y aristocrática estructura de sus pómulos bajo la suciedad y la sangre. «Eres una pesadilla», murmuró Silas, casi con respeto. «Atadla con hierro pesado. Sedadla con acónito, si es necesario. Partimos hacia High Ridge de inmediato». Durante 2 días, Briar entró y salió de un delirio febril inducido por drogas, atrapada en una jaula de hierro reforzado en la parte trasera de un carro tirado por caballos.
Cada sacudida de las ruedas de madera le enviaba fuego a través de su pierna rota. Sabía a dónde la llevaban. Al fuerte High Reach, el matadero de renegados. Se preparó mentalmente para el tajo del verdugo, esperando que fuera rápido. Cuando finalmente despertó a la plena conciencia, el carro se había detenido. La lluvia helada caía a cántaros. Manos ásperas agarraron sus cadenas, arrastrándola fuera de la jaula y arrojándola sobre los duros e implacables adoquines de un enorme patio. Briar tosió, escupiendo sangre sobre las piedras mojadas. Se levantó sobre manos y rodillas, negándose a yacer en el suelo. Las pesadas cadenas de hierro tintinearon alrededor de sus muñecas y cuello. Lentamente forzó su cabeza hacia arriba, su cabello mojado y enmarañado pegado a su cara. De pie en lo alto de la gran escalera de piedra, flanqueado por guardias imponentes y las antorchas brillantes de la fortaleza, estaba el rey Alpha Zodiac Croft. Era imponente, vestido de cuero oscuro y pieles pesadas. El aura pura de su dominio emanaba de él en olas que hacían que los guerreros circundantes inclinaran la cabeza. Era una presión diseñada para forzar a una omega a postrarse. Briar sintió el peso aplastante de su aura alfa, ordenándole que se sometiera. Sus instintos le gritaban que expusiera su garganta. En cambio, apretó los dientes, saboreando el cobre, y se obligó a arrodillarse, con la espalda recta. Levantó la vista, más allá de los guardias, más allá de la lluvia, y clavó sus ojos color avellana directamente en los brillantes ojos grises del rey. No se inmutó, no apartó la mirada. Zodiac miró a la mujer maltratada y encadenada en su patio. La lluvia le pegaba el pelo oscuro a la frente. Por un largo y silencioso momento, toda la fortaleza contuvo el aliento. Lentamente, una sonrisa peligrosa y fascinada apareció en la comisura de la boca del rey. «Jaque mate», parecían decir sus ojos. Pero la mirada de Briar respondió con una promesa. El juego ni siquiera ha comenzado. Las mazmorras del fuerte High Reach eran legendarias por su crueldad, excavadas profundamente en el lecho de granito de la montaña. Briar esperaba que el aire se volviera húmedo y oliera a paja podrida, mientras los guardias la arrastraban por las cadenas a través de los pasillos de la fortaleza. En cambio, el aire se volvió más cálido. Los brutales muros de piedra dieron paso a ricos paneles de caoba y tapices que representaban antiguas victorias del norte. Los guardias no la arrastraron hacia la oscuridad. La subieron por una gran escalera de caracol hasta que llegaron al ala personal del rey. La arrojaron a un enorme y opulento dormitorio. La pesada puerta de roble se cerró de golpe detrás de ella, la cerradura girando con un chasquido ensordecedor. Briar yacía en la lujosa alfombra persa tejida a mano, con el pecho agitado, las quemaduras de plata en su piel supurando. La habitación olía abrumadoramente a madera de cedro, aire frío de montaña y el agudo aroma, similar al ozono, de un alfa dominante. Era el aroma de Zodiac. Estaba en el territorio del rey, encerrada en una jaula dorada. Antes de que pudiera intentar arrastrarse hacia las pesadas ventanas con barrotes de hierro, la puerta se abrió de nuevo. Una mujer anciana entró apresuradamente, llevando una gran caja de madera. La seguían dos enormes guardias de la vanguardia que tomaron posiciones junto a la puerta, con las manos apoyadas en los pomos de sus espadas. «Soy Beatrice», dijo la mujer, su voz con un tono práctico que no admitía discusión. Dejó la caja sobre una pesada mesa de roble. «Soy la médica jefe de High Reach. Si intentas morderme, niña, dejaré que la plata te pudra la carne y te colocaré la pierna rota sin una gota de leche de amapola. ¿Nos entendemos?» Briar la fulminó con la mirada, sus dos ojos color avellana brillando con un desafío salvaje, pero permaneció en silencio. La supervivencia significaba saber cuándo luchar y cuándo conservar la fuerza. En ese momento, se estaba desangrando en una alfombra. Asintió una sola vez, rígidamente. Durante las siguientes 3 horas, Beatriz trabajó con una eficiencia despiadada. Neutralizó las quemaduras de plata con una cataplasma de acónito machacado y arcilla de río, murmurando entre dientes sobre la barbarie de la vanguardia. Colocar el fémur fracturado fue una agonía que hizo que Briar viera estrellas, pero fiel al entrenamiento de Cassius, no gritó.
Se mordió el labio inferior, tragando el sabor a cobre de su propia sangre. Sus nudillos se pusieron blancos mientras se aferraba a los bordes de un sillón de terciopelo. «Tienes la tolerancia al dolor de un caballo de guerra», murmuró Beatriz, envolviendo la pierna firmemente en lino y entablillándola con madera de fresno pulida. «Y la densidad ósea no es natural para una omega. Los textos antiguos hablan de los linajes de los Cárpatos, manadas aisladas en las profundas montañas del este que criaban omegas no para la paz, sino como asesinas sigilosas. Pensé que era un mito para asustar a los cachorros. Soy de las tierras fluviales», carraspeó Briar, su voz ronca y áspera. «No de los Cárpatos». «A la biología no le importa la geografía, niña», respondió Beatriz, guardando sus herramientas. «Descansa, o inténtalo». La habitación quedó en silencio cuando la médica y los guardias se fueron, cerrando la puerta una vez más. Briar se arrastró hasta la enorme cama forrada de pieles. El agotamiento finalmente la arrastró a un vacío oscuro y sin sueños. Se despertó horas después con la sensación de ser observada. El fuego del hogar se había reducido a brasas incandescentes, proyectando largas sombras danzantes por la habitación. Sentado en una silla de cuero de respaldo alto cerca de la ventana estaba el rey Zodiac. Ya no llevaba su armadura. Llevaba una túnica oscura y sencilla que se ajustaba a sus anchos hombros. En su mano, sostenía el cuchillo arrojadizo que Briar había enterrado en la garganta del explorador 2 días antes. Lo estaba girando, examinando el equilibrio tosco y forjado a mano de la hoja. Briar se puso rígida, su pulso se aceleró de inmediato. Intentó retroceder contra la cabecera, pero su pierna entablillada gritó en protesta. «No te arranques los puntos», ordenó Zodiac. No era una petición, era un tono alfa bajo y vibrante diseñado para imponer obediencia. Briar apretó los dientes, ignorando deliberadamente la compulsión. En cambio, se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. «¿Ha venido a terminar el trabajo, su gracia, o solo a regodearse?» Zodiac levantó la vista, sus llamativos ojos grises clavándose en los de ella. La pura fuerza de su presencia era sofocante, pero Briar se negó a romper el contacto visual. «14 hombres, Briar», dijo en voz baja, usando su nombre por primera vez. «Silas me dio el informe de campo. Usaste el terreno. Usaste nuestra propia arrogancia en nuestra contra. Fue una obra maestra táctica. ¿Quién te enseñó?» «El hambre», escupió Briar, «y una necesidad desesperada de no ser enjaezada y criada por hombres como Harrington». La mandíbula de Zodiac se tensó. «No me confundas con mis lores del sur. Harrington es un tonto que confunde la crueldad con la fuerza. Yo me ocupo del orden, y tú eres una anomalía caótica, una omega con el número de muertes de un verdugo veterano». Se levantó lentamente, acercándose a la cama. «¿Quién te enseñó los golpes nerviosos de los Cárpatos? ¿La forma intermedia?» «Un hombre muerto», respondió ella, su voz temblando de rabia reprimida. «Cassius. Sus patrullas lo cazaron hace 3 inviernos por el crimen de cazar en sus supuestas tierras». El reconocimiento brilló en los ojos de Zodiac. Cassius el exiliado, el general renegado. Así que el viejo fantasma tomó una cachorra salvaje y la convirtió en un arma. Zodiac se detuvo de pie sobre ella. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. El olor de él, a humo de leña y poder peligroso, era abrumador. «¿Dónde está el resto de tu campamento?» Briar soltó una risa oscura y sin aliento, mostrando los dientes. «Cruzaron el Trent hace 2 días. Están en los territorios neutrales. Están fuera de tu alcance, Zodiac. Puedes torturarme. Puedes colgarme de tus almenas. Pero perdiste. Yo gané». Por un largo momento, Zodiac solo la miró. El desafío que irradiaba esta omega rota y maltratada era asombroso. Encendió algo feroz y completamente inapropiado en su pecho. «Lo sé», dijo Zodiac suavemente. Briar parpadeó, desconcertada por la tranquila admisión. «¿Qué?» «Retiré las patrullas fronterizas», declaró Zodiac, enderezándose. «Los dejé cruzar el Trent.
tus ancianos, tus enfermos, tus cachorros, están a salvo en el valle de Oak Haven. Mientes, susurró Briar, su corazón martilleando contra sus costillas. Tú ejecutas a los renegados. Ejecuto amenazas, corrigió Zodiac, su voz volviéndose fría y autoritaria. Un campamento de refugiados hambrientos no es una amenaza. Tú, sin embargo, eres una responsabilidad que no puedo ignorar. Compraste su libertad con la sangre de mi vanguardia, Briar. Una vida por una vida. Ellos son libres. Retrocedió hacia la puerta. Pero ahora me perteneces. Sanarás. Y entonces veremos exactamente qué fue lo que Cassius construyó. Pasaron 3 semanas. El duro invierno del norte se instaló sobre el fuerte High Reach, cubriendo el patio con 1 metro de nieve. Briar sanó con la aterradora rapidez de su sangre de mujer lobo. Aunque la grave fractura ósea requirió que usara un pesado bastón de caoba con empuñadura de plata que Zodiac le había proporcionado. No era una prisionera en el sentido tradicional. Se le permitía deambular por los niveles superiores del fuerte, la biblioteca y los jardines interiores, siempre seguida por 2 guardias de la vanguardia. Los susurros en los pasillos eran ensordecedores. La nobleza convocada a High Reach para el consejo del solsticio de invierno la trataba como a una leprosa. Los lores del sur, liderados por el cada vez más venenoso Lord Harrington, veían su presencia como un insulto directo a la jerarquía alfa. Una omega que mataba guerreros era antinatural. Era una enfermedad que se extendería a sus propias manadas sumisas si no se controlaba. Zodiac, sin embargo, la mantenía cerca. La obligó a asistir a los consejos de guerra estratégicos, ordenándole que se sentara en silencio en un rincón. La estaba poniendo a prueba. Presentaba a propósito mapas tácticos defectuosos de los pasos de montaña del oeste, esperando ver su reacción. Briar apretaba la mandíbula, sus ojos rodando ante las obvias vulnerabilidades de la línea de suministro que Harrington sugería. Zodiac lo veía todo. Estaba usando la incompetencia de Harrington para medir la brillantez silenciosa de Briar. La tensión finalmente estalló en la noche del banquete del solsticio. El gran salón era un derroche de color, riqueza e indulgencia excesiva. Carnes asadas, copas de vino rebosantes y el tintineo de la plata llenaban el aire. Briar se sentó en el extremo más alejado de la mesa principal, vestida no con los cueros andrajoso con los que fue capturada, sino con un vestido a medida de terciopelo verde bosque profundo. Un mandato silencioso de Zodiac de que ahora representaba a la corona, no al barro. Harrington había estado bebiendo mucho. Su rostro estaba enrojecido. Su aroma alfa se agriaba con arrogancia agresiva. Se puso de pie, silenciando a los músicos con un gesto de la mano. Mi rey, arrastró las palabras Harrington, levantando su copa de oro. Celebramos el solsticio, celebramos la fuerza de High Reach. Y sin embargo, cenamos con una perra salvaje, una omega renegada que masacró a soldados de sangre pura. ¿Es este el nuevo estándar de la vanguardia? ¿Vamos a recibir consejos tácticos de una criadora? El salón quedó en un silencio sepulcral. Silas Beckett, sentado a la derecha de Zodiac, apoyó sutilmente la mano en la empuñadura de su daga. Zodiac no levantó la voz. No tenía por qué hacerlo. Cuida tu lengua, Harrington. El vino te está haciendo valiente, pero te está volviendo estúpido. Harrington se burló, golpeando su copa contra la mesa. Hablo por las manadas del sur. No seremos objeto de burla por esta anomalía. Debería ser sacrificada o puesta a trabajar de espaldas, que es donde pertenece. Antes de que Zodiac pudiera levantarse para romperle el cuello al Lord, Briar se levantó de la mesa. Se apoyó pesadamente en su bastón de caoba, la empuñadura de plata brillando a la luz del fuego. No parecía enfadada, parecía absolutamente, devastadoramente aburrida. Lord Harrington, dijo Briar, su voz resonando claramente en el silencioso salón. Usted comanda la guarnición de Riverwatch, ¿no es así? Harrington infló el pecho. Así es, los mejores arqueros del sur. Entonces, ¿por qué posicionó sus carros de suministros en las marismas de la cuenca inferior durante la temporada de monzones el mes pasado?
Preguntó Briar, inclinando la cabeza. Perdió 3 toneladas de grano por la podredumbre y detuvo a su propia caballería durante 2 semanas. Un cachorro con una caja de arena entiende mejor el drenaje que sus generales. Una risa ahogada brotó de Silas, rápidamente cubierta por una tos. Zodiac se recostó en su silla. Una lenta sonrisa depredadora apareció en sus labios. El rostro de Harrington se tornó de un púrpura moteado. «Tú, insolente». «Puede que sea una omega», lo interrumpió Briar, su mirada avellana brillando con una peligrosa luz dorada. «Pero si me das 10 hombres y un mapa, podría tomar tu preciosa guarnición de Riverwatch antes de que siquiera logres ponerte las botas. Siéntate, antes de que te avergüences aún más». El salón estalló en susurros conmocionados y ahogados. Harrington parecía que iba a saltar sobre la mesa, pero un solo gruñido de advertencia de Zodiac lo clavó en su sitio. Temblando de rabia, Harrington se dio la vuelta y salió furioso del gran salón. Sus aduladores lo siguieron. El banquete se reanudó, pero la atmósfera estaba cargada de amenazas tácitas. 2 horas después, Briar se retiró al tranquilo santuario de la biblioteca del fuerte. Necesitaba alejarse de la abrumadora sensación de carne, vino y agresión. Los guardias se quedaron fuera de las pesadas puertas de roble, dejándola sola entre las imponentes estanterías de textos antiguos. Estaba trazando el lomo de una historia encuadernada en cuero de las guerras de los Cárpatos cuando sus agudos sentidos captaron un sonido microscópico, un suave clic del pasadizo de servicio, oculto detrás de los tapices del este. Luego vino el olor. Estaba enmascarado con una pesada colonia, pero debajo yacía el sabor metálico del miedo y el acero desenvainado. Briar no se dio la vuelta. Mantuvo la respiración perfectamente regular, confiando en los reflejos en el cristal pulido de una vitrina. Una figura salió de las sombras, vestida completamente de negro, sosteniendo un estilete envenenado y dentado. Era uno de los guardias personales de Harrington. Harrington no había abandonado el fuerte. Había ordenado una ejecución. El asesino se abalanzó, apuntando al espacio entre sus costillas. Briar giró con la velocidad del rayo. No tenía sus garras y no podía cambiar de forma con el restrictivo vestido de terciopelo, pero tenía el entrenamiento de Cassius. Levantó el pesado bastón de caoba en un brutal arco ascendente. La empuñadura de plata destrozó la muñeca del asesino con un crujido nauseabundo. La hoja envenenada cayó al suelo. El hombre gruñó de dolor, lanzando un gancho de izquierda salvaje. Briar se agachó, ignorando el agudo dolor en su pierna en curación, y clavó la punta de su bastón directamente en su plexo solar. Mientras se doblaba, jadeando en busca de aire, ella levantó la rodilla de su pierna buena, estrellándola contra su cara. Se derrumbó en el suelo de piedra, inconsciente, sangrando profusamente por una nariz rota. Las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe. Zodiac y Silas entraron corriendo, con las espadas desenvainadas, habiendo oído la refriega desde el pasillo. Se quedaron helados, asimilando la escena. El asesino yacía en un charco de sangre. Briar estaba de pie sobre él, respirando pesadamente, arreglándose las mangas arrugadas de su vestido de terciopelo verde. Se apoyó tranquilamente en su bastón, mirando al rey Alfa. Lord Harrington dejó su basura en la biblioteca, dijo Briar, su voz notablemente firme. Quizás quiera que la barran. Zodiac miró del asesino inconsciente y altamente entrenado a la omega maltratada apoyada en un bastón. La fachada política se desvaneció por completo. El peligro que Harrington representaba era real. Pero en ese momento, Zodiac se dio cuenta de que el verdadero peligro era la mujer que estaba frente a él. Era magnífica. Envainó su espada, dando un paso lento hacia ella. El aire en la biblioteca se volvió imposiblemente pesado, cargado de una tensión eléctrica que no tenía nada que ver con la violencia y todo que ver con la intensa e innegable gravedad que los atraía. «Eres una amenaza, Briar Hayes», murmuró Zodiac, su voz bajando una octava. Sus ojos se clavaron en los de ella con un calor oscuro y posesivo. «Te lo dije, su gracia», susurró Briar en respuesta, negándose a ceder un ápice de terreno. «El orgullo sangra, la supervivencia no». Zodiac no llamó a los guardias de inmediato.
Pasó por encima del asesino quejumbroso. Sus ojos nunca se apartaron de Briar. El pesado bastón de caoba en su mano estaba astillado en la base, manchado con la sangre de un hombre del doble de su tamaño. Extendió sus grandes y callosos dedos, envolviendo suavemente la empuñadura del bastón, deslizándose sobre sus nudillos. El contacto envió una sacudida de electricidad por el brazo de Briar. «Estás sangrando», murmuró Zodiac. Su voz era un retumbar bajo y grave. Trazó una línea carmesí que bajaba por su antebrazo, donde el estilete envenenado había rozado su piel. El olor de su sangre, salvaje, dulce y mezclado con adrenalina, golpeó sus sentidos como un golpe físico. El alfa en él rugió, una demanda primordial de proteger, de reclamar, de destruir cualquier cosa que se atreviera a hacerle daño. «Es un rasguño», respiró Briar, negándose a romper su mirada, aunque su corazón martilleaba un ritmo frenético contra sus costillas. «Harrington es un cobarde. Envía a sus lacayos a hacer el trabajo de un lord». Antes de que Zodiac pudiera responder, el toque ensordecedor de las campanas de advertencia de High Reach rompió el silencio de la medianoche. El pesado badajo de hierro golpeó una, dos, tres veces, bajo asedio. Silas irrumpió de nuevo en la biblioteca, con el rostro pálido, un espadón ensangrentado ya en la mano. «Mi rey, los lores del sur». Harrington no solo salió furioso del banquete, dio una señal. Una compañía de mercenarios de 500 hombres se escondía en los pinares. Han irrumpido en el patio inferior. Están usando gas de acónito. La expresión de Zodiac se endureció en una máscara de furia pura y letal. El baile político había terminado. Esto era traición. «Asegura la bóveda del rey», le ladró a Silas. «Pon a Briar dentro. 2 guardias en la puerta. Si alguien que no sea yo intenta entrar, mátalos». Se dio la vuelta para irse, pero la mano de Briar se disparó, agarrando su antebrazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. «No», dijo ella, su voz resonando con autoridad absoluta. «Si tienen el patio inferior, controlan los tornos de la casa del guarda, abrirán el rastrillo principal y dejarán entrar al resto del ejército rebelde. La bóveda es una tumba. No moriré en una jaula». «Estás herida y eres una omega», gruñó Zodiac, el oro brillante de su lobo aflorando en sus ojos. «Harás lo que te ordeno». «Derribé a 14 de tu vanguardia con una costilla rota y una plegaria», gritó Briar en respuesta, invadiendo su espacio, completamente inmune a su aura alfa. «Los mercenarios de Harrington luchan en falanges. Son rígidos. Si los enfrentas de frente en el patio, el acónito ahogará a tus hombres antes de que puedan cambiar de forma. Necesitas bajar las rejas de hierro secundarias en el corredor oeste y canalizarlos hacia el punto de estrangulamiento de la armería». Zodiac la miró fijamente. En el lapso de 3 segundos, ella había analizado un asedio que ni siquiera podía ver y había formulado una contraofensiva impecable. No era solo una superviviente, era un prodigio de la guerra. Zodiac desabrochó una hermosa daga con grabados de plata de su propia cadera y la presionó en su mano. «Si mueres, Briar Hayes, te arrastraré de vuelta del inframundo yo mismo. Solo no te interpongas en mi camino, su gracia». Sonrió ella, girando la daga expertamente en su mano. El caos reinaba en los niveles inferiores del fuerte High Reach. Un humo amarillo, espeso y nocivo, se extendía por los adoquines, quemando los ojos y los pulmones de los defensores de la vanguardia. Los mercenarios de Harrington, con pesadas máscaras de hierro, avanzaban en un brutal muro de escudos, lanzando picas con punta de plata. Zodiac no se contuvo. Golpeó el patio como un dios de la guerra, transformándose en el aire en un monstruoso lobo negro como la noche. Desgarró las líneas de mercenarios, rompiendo picas con sus mandíbulas y lanzando a hombres con armadura como si fueran muñecos de trapo. Pero el acónito estaba pasando factura. Sus movimientos se volvieron lentos, su respiración entrecortada. Desde el balcón alto que daba al ala este, Lord Harrington observaba la masacre, con una mueca triunfante en el rostro. «Mantened la línea»,
gritó a sus hombres. El rey cae esta noche. Nunca vio la sombra que cayó desde la gárgola de piedra sobre él. Briar aterrizó sin hacer ruido detrás de Harrington. Ignoró la agonía ardiente en su pierna en curación. No se molestó en cambiar de forma. No lo necesitaba. En un movimiento fluido y brutal, pateó la parte posterior de las rodillas de Harrington, haciéndolo caer al suelo de piedra. Antes de que pudiera gritar, ella tenía la daga con grabados de plata de Zodiac presionada profundamente en la carne suave y palpitante de su garganta. «Diles que se retiren», susurró Briar en su oído, su voz fría y hueca. «O pintaré este balcón con tu sangre aristocrática». Harrington se congeló, sus ojos desorbitados por el puro terror. La omega salvaje había eludido a toda su guardia. Sintió el escozor de la hoja rompiendo su piel. «¡Rendíos!», chilló Harrington, su voz quebrándose de pánico. «¡Retiraos! Todos los hombres, bajad las armas». La orden resonó en el patio. Los mercenarios, al ver a su pagador a merced de una sola mujer ensangrentada, dudaron. Silas y la vanguardia aprovecharon el momento, desarmando a la primera línea. La rebelión se desmoronó en cuestión de segundos. Abajo en el patio, el enorme lobo negro se sacudió el polvo amarillo de su pelaje y volvió a transformarse en la imponente y desnuda forma del rey Zodiac. Un guardia se apresuró a cubrirlo con un manto de piel. Zodiac miró hacia el balcón. Allí estaba Briar, con su vestido de terciopelo rasgado, su cabello salvaje, manteniendo como rehén al lord más rico del sur, con una calma aterradoramente hermosa. Silas y un escuadrón de guardias subieron corriendo las escaleras, arrastrando al lloroso Harrington con cadenas de hierro. Briar bajó la daga, apoyándose pesadamente en la balaustrada de piedra, su adrenalina finalmente desplomándose. Zodiac subió los escalones de 3 en 3. Cuando llegó al balcón, no pidió informes. No le importaban los prisioneros. Cruzó la distancia entre ellos, agarró a Briar por la cintura y la atrajo contra su pecho. La besó. No fue algo suave y tentativo. Fue una colisión de poder, cenizas y supervivencia. Una afirmación desesperada y contundente que hablaba del terror de casi haberla perdido. Briar jadeó contra sus labios, dejando caer la daga para aferrar sus manos al grueso pelaje de su manto, devolviéndole el beso con una intensidad igual de voraz. Cuando finalmente se apartó, ambos estaban sin aliento, sus frentes apoyadas una contra la otra. «Eres una amenaza», susurró Zodiac, una sonrisa feroz y genuina surcando su rostro endurecido. «Soy tu amenaza», corrigió Briar suavemente, sus ojos color avellana clavándose en los de él. Y por primera vez en su vida, supo que ya no estaba huyendo. Había encontrado su manada. Las nieves del fuerte High Ridge se lavaron, pero el reino cambió para siempre. Briar Hayes, la omega renegada, no colgó de las almenas. En cambio, se paró junto al rey Alfa, no como una compañera sumisa, sino como su igual y estratega jefe. Juntos, Zodiac y Briar forjaron una nueva era, demostrando que el verdadero poder no lo dicta la biología, sino la fuerza innegable del corazón de una superviviente.